Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Piscis. Hola Piscis, ¿qué tal estás? Wow, intuyo que excelentemente bien, claro que sí, decrétalo. Yo por este lado decreto que será una lectura maravillosa, que recibirás un mensaje espectacular para apertura de caminos, para iniciar nuevos proyectos en la vida. Claro que sí, Piscis. Soy tu amiga Jenny de Sol Tarot y vamos a ver cómo están esas maravillosas energías, Piscis. A ver, indecisión, mente. ¿A qué le estás metiendo tanta mente, Piscis? ¿Qué es eso a lo que no te estás permitiendo abrirte? ¿Qué te tiene indeciso? Muchos de mis Piscis están indecisos. Están ahora mismo en un momento de no saber qué hacer. Hay dos circunstancias en tu vida que se están presentando y te están haciendo dudar. Vamos a poner aquí una carta oráculo para que nos ayude a aclarar los pensamientos. Claro que sí. Aquí tenemos una. A ver. Ok, de los animales, guías de Avalon. Tienes el perro. Lealtad, sinceridad y amor incondicional. Número 19 para ti, Piscis. Vamos a ver, no dudes, Piscis. Tienes que ser independientemente de lo que esté pasando. Tienes que ser leal, sincero y brindarte a ti mismo amor incondicional. Toma la decisión que tomes, ya me están diciendo que tiene que ser la que vibre más con tu energía, con tu evolución. A ver qué está aquí. Ok, tenemos el arcano mayor número 4, el emperador. Piscis, que nadie te diga lo que tienes que hacer. A ver, que nadie te diga lo que tienes que hacer, que nadie intente dirigir o controlar tu vida. Aquí veo energías de signo de Aries también presente. No sé por qué dejé la baraja, el mazo hacia arriba. Tengo el 8 de bastos aquí, más fuego. De momento veo fuego y mente en tu lectura. Veo que en tu inconsciente tú estás deseando salir rápidamente de una circunstancia, estás deseando tomar una decisión, ya estás prácticamente, quizás puedo decir que ya la has tomado, igual te puedo aportar de que el camino que vayas a tomar, Piscis, que sea el que te brinde paz, el que te dé amor incondicional a ti. No hagas nada, déjame nada, impulsado o por quedar bien con un tercero. Por muy fuerte que esta persona hable, ¿eh? Ok, tú eres un ser extremadamente sensible, Piscis. Vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? Aquí estoy viendo posiblemente haya una especie de manipulación energética. Aquí puede ser que te estén ofreciendo algo como para... Aquí hay una persona claramente hablando así, sin adornos, sin flores puestas, de que te está como intentando manipular a nivel energético, que te está poniendo como que te está tirando de tu buen corazón, de tu buena voluntad, de que sabe que tú eres una persona muy sensible, que eres una persona extremadamente espléndida y que puede que haya una persona en tu energía que esté intentando manipularte por la parte sentimental. ¿Para qué? Vamos a ver. Sí, aquí hay una persona que obviamente no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué hacer con sus emociones, no sabe qué camino tomar y te ve a ti tan decidido, tan bonito, tan bonita, tan pleno, tan lleno de luz, que es inevitable que no te quiera como arrastrar hacia su energía. Pero tú por supuesto que con el espíritu que tienes, con esa intuición tan elevada que tienen mis Piscis, tú vas a saber aquí lo que pasa. Tú también en el pasado puede ser que hayas tenido momentos de dudas emocionales, de no haberte sentido apoyado, querido, respaldado. Déjame indicarte, ya tú lo sabes, Piscis, que la mejor compañía, la mejor persona que está a tu lado, tu mejor amigo, aparte de un hermoso perro, pero que el perro nos está simbolizando no como mascota, sino es la energía de ese animal de poder
que nos invita, que nos habla de lealtad, de sinceridad con nosotros mismos, de vernos al espejo y decirnos qué es lo que yo quiero, qué es aquello que vibra conmigo, qué es eso en lo que me aporta más paz. Tú no vas a dar un paso, no lo vas a dar hasta que no hables contigo mismo y te sinceres y te aclares y te demuestres el amor incondicional que tienes a ti mismo, por encima de cualquier manipulación, por encima de cualquier persona que no sepa lo que quiere hacer con su vida y te quiera arrastrar a ti. Por supuesto que tú no lo vas a permitir, aunque te cause dudas, aunque te esté causando un poquito de quebrantes y comederos de cabeza. Tú eres muy inteligente, claro que sí. Aquí me sale por fin la reina, una reina de oros que viene a tu maravilloso respaldo. Tú ahora mismo estás trabajando para sentirte, para asentar tus emociones, asentar tus sentimientos y lo vas a lograr. Tú vas a tomar la decisión correcta, claro que sí la vas a tomar, Piscis. Tú te vas a decidir por lo que más te conviene a nivel emocional. Tú decides las emociones por encima de todo. Tú no te vas a dejar manipular. Tú detectas claramente que hay una persona aquí que quiere asociarse, unirse a ti, pero no precisamente para aportarte, sino como para quitarte un poco de energía. Puedo ver aquí una persona bastante manipuladora a nivel emocional, que manipula con emociones. Qué peligrosa es ese tipo de gente. Qué peligrosa es. Porque son las personas que nos llevan por un camino que no queremos transitar, pero con una sonrisa, ¿no? Ay, delicado. Futuro más inmediato, tenemos aquí 6 de oros, pues sí, tú aquí puede ser que estés anhelando cierta situación que has vivido y la vayas a volver a recrear. Tú, aquí estoy viendo un Piscis, a un Piscis que está bastante afianzado con sus emociones independientemente de lo que esté pasando. Independientemente que se te estén pegando ciertas cosas que no te aportan tranquilidad. Pero tú independientemente de esto sabes que no te puedes fallar a ti mismo porque la persona con la que tú más confías eres tú. Y si tú no estás bien contigo mismo, Piscis, ya tú estás en un nivel ahora mismo evolutivo en el que sabes que si tú no estás bien, absolutamente nada va a poder estar bien en tu vida. Que si tú no te sientes respaldado y seguro por ti, nada va a estar bien. Ya tú tienes la suficiente evolución a nivel de inteligencia emocional para saber que nada se puede obtener a fuerza de manipulación. Que aquello que nos llega, porque aquello que nos ofrecen mediante una manipulación, estas cosas, pues mira, sabemos que eso hay que alejarse, de eso hay que alejarse y tú lo tienes clarísimo. Tú lo tienes muy claro, Piscis. Me gusta porque estoy viendo que aquí tú tienes una duda, pero tú misma tienes la respuesta a esa duda. Tú misma la tienes, o tú mismo. Fíjate que tú eres un signo de mucha añoranza, eres un signo de querer mucho a tu familia, que cuando quieres, quieres. De que cuando estás presente en todos los sentidos. Tú no estás a medias tintas, tú no estás a mitades, tú estás 100%. Y eso es lo que vas a empezar a recibir desde el momento en que tú tomes una sabia decisión. Fíjate que al tú brindarte lealtad a ti mismo, al tú decidirte, apoyarte, quererte, protegerte tú mismo, ser tu guardián, yo siento que se abre como un camino maravilloso para ti en el que te van a indicar en el que te indican que vas a recibir más de lo que estás ofreciéndote a ti. Los regalos que te des se te van a ser devueltos en dones, en mayor percepción, en mayor intuición, en mayor avance evolutivo. Wow, Piscis. A ti te han intentado y te han manipulado mucho, veo yo aquí. Pero mira mira, los caminos de Dios son infinitos. Los caminos de Dios son múltiples. Y aquí tú has descubierto energías que no sabían ni siquiera qué quieren hacer ellos mismos con su vida, ¿no? Y quieren a ti como arrastrarte, involucrarte. Y ahí fue que saltó ese perro guardián que llevas en tu corazón. Y te recordó que te seas fiel a ti mismo, que honres tu paz. Que honres tu paz. ¡Wow! ¡Qué potente! Vamos a ver qué energía está rodeando todo esto. Vamos a ver qué energía tenemos acá para ti. Por supuesto, me haces el favor.
cortas con algo de raíz, aquí algo se aleja de tu energía, automáticamente tomas una decisión, te lo acabo de decir, automáticamente decides por ti, decides quererte tú, decides apostar por tu paz y hay una muerte fuerte de una manipulación que estaba en tu camino, que estaba en tu vida, que te estaba causando malestar, que te estaba causando hasta un cierre de caminos, un bloqueo, por así decirlo, un bloqueo energético. Tú mueres y renaces en un aspecto de tu vida. Tú mueres y renaces con respecto a algo muy importante para ti a nivel relacional. Posiblemente aquí estemos hablando de repetición de patrones, de repetición de ciclos, de personas que si en algún tiempo tuviste como una energía de no tener la capacidad de mirar las banderas rojas, ¿no? De como que no podías mirar las banderas rojas, sino que veías una bandera roja y derechito ibas a por ella así como ¡bum! Por allá, no. Aquí esa energía se va de tu vida gracias a ti, gracias a que te respetas, gracias a que te valoras, gracias a que escoges tu paz y sabes que tu tranquilidad no tiene precio, tu paz no tiene precio, que tú eres valioso, eres grande, eres próspero y no mereces menos que eso. Claro que no, claro que no. En ti muere esa energía, se aleja y así lo decreto. Gracias, gracias, gracias. Que todo lo que nos haga bien sea eterno. Que todo lo que nos haga bien sea eterno. Claro que sí, Piscis. Vamos a ver aquí. Perfecto. Me saltaron las dos de una vez. 9 y 10. Aquí tenemos Caballero de Oros y los Amantes. Arcano. Cerramos con un arcano mayor. El arcano mayor de Géminis, número 6. Estamos en el mes del signo de Géminis. Fíjate qué bonito, qué manera de entablarse la lectura, de abrirse. Caballeros de Oro son... Aquí hay ofertas. Aquí hay ofertas que en tu camino, que una vez tú cierras, tú renaces, tú creces, tú te haces grande, tú no te haces porque tú eres muy grande, sino que tú reconoces tu valor. Aquí hay algo que tú has estado esperando desde hace muchísimo tiempo. Esto es algo que tú habías estado esperando mucho, mucho, mucho. Pero llega lento pero seguro. Y llega. ¿Y sabes por qué no había llegado antes? Simplemente porque no tienes la preparación suficiente para valorarlo, para valorar esto. Mira, aquí llega a tu vida, llega una pareja romántica. Aquí por toda regla estoy viendo uniones románticas, afectivas, pareja, que no pude haber llegado antes porque tú estabas en un proceso en el que no podías ver. Si esta persona llegaba a tu vida antes, tú no lo ibas a ver, no lo ibas a entender, no iban a encontrar el punto, ¿no?, de unión. Pero gracias a una evolución muy, muy potente, a una muerte, un renacimiento, esto llega en tiempo divino, llega en tiempo perfecto. Gracias, gracias, gracias. ¡Wow! ¡Qué energía! Piscis, me encanta, me encanta. Si este mensaje resuena contigo, no va a resonar con todos los Piscis porque es imposible, sois muchos, pero si resuena contigo, dame un like, suscríbete y comenta. Me encantaría muchísimo leerte. Qué belleza de mensaje. Tú puedes. Número 35 para ti, número 19 también para ti. Búscalos en lo espiritual, qué significan. Aquí el tú puedes viene extremadamente al dedillo. Por supuesto que tú puedes decidir apostar a por ti. Apuesta por ti. Apuesta por ti. Decide por ti. Apuestas a ganador. Apuestas a ganador. Mira, esto me gusta tanto esta lectura que te voy a sacar una carta de este oráculo maravilloso de los 72 nombres de Dios. Los 72 nombres de Dios es una conexión bastante bonita. Tenemos aquí el número 22, detener la atracción fatal. Detener la atracción fatal. Por supuesto que tú puedes. Tú puedes detener la atracción fatal, claro que sí. Yod, Yod, Yod es el mantra a repetir. El poder de este nombre impregna nuestra alma con una intervención activa de lo divino. Este código es la esencia de la bendición. Su luz aporta curación, vitalidad, elimina toda negatividad, limpia nuestra alma y la hace receptiva a las bendiciones del cielo. Al invocarlo, nos convertimos en canales de esta luz e irradiamos paz. Cuando nos convertimos en canales de lo divino, cuando nos valoramos, cuando nos queremos, cuando nos respetamos, enviamos esa energía al universo. ¿Y qué pasa? Se abren los caminos y recibimos a manos llenas aquello que
vibramos, aquello que merecemos. Wow, Piscis, me ha encantado tu lectura. Dame un like, suscríbete, comenta, me gustaría mucho leerte. De momento no estoy haciendo lecturas individuales, personales, pero sí voy a empezar a hacer interactivos en el canal. Si tienes alguna pregunta, alguna idea, algún tema para que tratemos acá, pues escríbelo. Me encantaría leerte y vamos a trabajarlo, claro que sí. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima.